palabra al maestro Froilán Borges. Muchas gracias, señora diputada María Eugenia Hernández Pérez, diputada Judith Tanori Córdoba, diputada Tania Cruz Santos, diputado Juan Carlos Romero Hicks, señoras y señores diputadas y diputados, señoras y señores. Me dirijo a ustedes en mi carácter de magistrado del Poder Judicial de la Federación para hablar sobre un tema fundamental que es el desarrollo de este derecho humano a la ciencia, fundamental para nuestra sociedad. Como magistrado he tenido la oportunidad de ver de primera mano cómo el avance científico y tecnológico puede mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir al progreso económico y social de un país. Sin embargo, también he visto cómo el acceso limitado a la ciencia y la tecnología puede dejar atrás a aquellos que más necesitan de ella. Imagínense ustedes todas y cada una de estas intervenciones muy interesantes que hemos escuchado, lo que representa para el juez constitucional resolver. Por un lado nos convence la de este lado, pero también está la del otro. Entonces, para el juez constitucional, pues implica un reto mayúsculo a la hora de resolver. Entonces, bienvenidas todas estas voces, porque al final, cuando se presentan estos grandes argumentos en las demandas de amparo, nosotros analizamos las demandas de amparo para garantizar los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y ahora en los tratados internacionales, desde 2011. Entonces, pues este primer este Parlamento abierto en el que nosotros como juzgadores analizamos ya la ley hecha, la ley concluida, y participar antes en la elaboración, pues es una gran oportunidad para poder establecer algunos puntos muy generales y por ende imparciales desde mi punto de vista. El derecho humano a la ciencia es un derecho fundamental o un derecho humano que debe ser garantizado por todos los estados. Este derecho implica el acceso a la participación en la vida científica y tecnológica, así como el derecho a los beneficios de los avances científicos y tecnológicos. Y en nuestra sociedad actual la ciencia y tecnología están en constante evolución y son esenciales para la solución de problemas complejos como el cambio climático, la salud pública, la seguridad alimentaria, los DESCA, los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el Pacto Internacional respectivo, en los diversos tratados internacionales. El derecho humano a la ciencia también implica la promoción de la educación científica y tecnológica, la igualdad de oportunidades en la ciencia y tecnología. Es esencial que todos los ciudadanos tengan acceso a una educación de calidad en ciencia y tecnología y que se promueva la alfabetización científica entre la población en general. Asimismo, la igualdad de oportunidades para garantizar el derecho de todas las personas, independientemente de su género, origen social o económico, tengan la oportunidad de participar y contribuir al desarrollo científico y tecnológico. Puedo elaborar o destacar algunos puntos en específico de asuntos que hemos resuelto, pero bueno, tienen que ver con campos de la salud, la investigación médica, la cuestión de la agricultura, cuando vemos asuntos de materia agraria, o bien en otros, como se trata la cuestión energética, la investigación científica, ha permitido el desarrollo de tecnologías renovables como la energía solar y eólica, que son esenciales para la transición a una economía. Con esto, pues, quiero decir que este derecho humano a la ciencia es esencial para el desarrollo humano sostenible y para el bienestar de las personas y de la sociedad en general. El derecho humano a la ciencia es un derecho fundamental e inalienable que implica el acceso y la participación en la vida científica y tecnológica, así como el derecho a los beneficios de los avances científicos y tecnológicos. Implica la responsabilidad ética y social en la investigación y la innovación, así como la promoción de la educación científica y tecnológica, la igualdad de oportunidades en la ciencia y tecnología. Por eso celebro, y con esto concluyo, que se tenga esta iniciativa de ley. Ya en su momento veríamos si hay alguna impugnación en los tribunales, cómo lo vamos a analizar y a resolver, pues, según esos planteamientos, pero pues en principio quiero felicitar esta apertura y gracias por la invitación a la Honorable Cámara de Diputados y al CONACYT para tener la oportunidad de estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Froilán Borges.
Ahora damos el uso de la voz a la doctora Daniela Díaz Alonso de CIDESI. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes y a los que nos acompañan de manera virtual. Antes que nada, quiero agradecerles el espacio que nos brindan a los investigadores, investigadoras, tecnólogos, tecnólogas y académicos en general para poder externar nuestras opiniones y reflexiones en torno a esta iniciativa de ley tan importante. Las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación deben ser las herramientas para que un país sostenga a su sociedad y le permita establecer las bases para un desarrollo con equidad y justicia, y sobre todo enfocado hacia un bien colectivo. Es en este sentido que desde mi perspectiva personal como investigadora de un centro público, apoyo completamente esta iniciativa de ley en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, porque considerando que la visión de un sistema nacional de centros públicos que fortalece la articulación de todas esas capacidades e infraestructuras de estos centros públicos es sumamente importante, y sobre todo porque nos invita a todos los que trabajamos en estos a comprometernos aún más, a ser más eficientes y sumar esfuerzos para contribuir al desarrollo científico de nuestro país, en todos los aspectos en el que podamos impactar. Esta articulación no significa que se nos restrinja la libertad de investigación. Considero que es orientarla hacia una ciencia consciente, consciente de las necesidades prioritarias de nuestro país y consciente de que desde las humanidades, ciencia, tecnología e innovación podemos brindar soluciones y aportar de manera significativa a toda la sociedad, a la cual realmente les debemos ese compromiso. Concluyo mi participación resaltando que esta iniciativa resalta y considera fundamental el derecho humano a la ciencia. En este sentido, para mí, considero es sumamente loable y valioso, porque esto no solo impacta a los que estamos presentes el día de hoy, sino a las nuevas generaciones que vienen en camino. Y es importante destacar que estas nuevas generaciones serán las que garantizarán el acceso a la ciencia, el acceso a los beneficios de la misma y sobre todo garantizarán el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Daniela Díaz Alonso. Ahora damos el uso de la voz a la doctora María Inclán Oseguera, del CIDE. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar hoy aquí una vez más para llamar la atención a nuestros representantes y atender y evitar que se consumen los riesgos que la iniciativa general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación ponen a la libertad académica, la autonomía de los centros públicos de investigación y los derechos a ejercer ambas de las futuras generaciones. Dado el corto tiempo que tengo, quiero llamar la atención a 3 puntos que ejemplifican estos riesgos y que en el CIDE hemos identificado gracias a las mesas de diálogo sobre la iniciativa de ley que se llevaron a cabo de manera virtual gracias al apoyo del Sindicato de Personal Académico del Centro, el 17 de febrero de este año, debido a que ni el CONACYT ni las autoridades del CIDE apoyaron la organización del evento, ni fuimos invitados a participar en las consultas organizadas por el CONACYT. Tengo las memorias del evento para entregarlas a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Me gustaría que me indicaran a quién me debo dirigir para entregarles el documento.
Además, expertas y expertos del CIDE en la materia elaboraron un documento detallado que también quiero entregar a la comisión sobre los riesgos que la iniciativa de ley pone al desarrollo científico y tecnológico del país. El análisis es minucioso y atiende a todas las trampas que los artículos transitorios ponen a la misma ley. Las consecuencias en la práctica de dichos artículos violan no solamente el principio de racionalidad legal que la administración pública requiere, sino que contradicen los propios objetivos de la ley. Cito 3 ejemplos, pero en este documento que entregaré están analizados todos los artículos de la ley que anteponen riesgos a detalle. Primero, con relación a la autonomía de los centros públicos de investigación, la homologación normativa que se propone no corresponde a la diversidad de las funciones o actividades que realizan los diferentes centros de investigación. Aún más, limita sustantivamente la voz de las comunidades académicas en el diseño normativo de aspectos fundamentales para su vida interna. Lo que ha ocurrido recientemente en el CIDE, la anulación de los órganos colegiados para volverlos solo espacios consultivos, la pérdida de representación de las comunidades académicas y la creciente verticalidad y discrecionalidad en la toma de decisiones se volverán la norma para todos los centros públicos. Más importante aún es que, muy por el contrario a los argumentos que han señalado que la iniciativa no viola la autonomía de gestión, las consecuencias del ultimátum que se establece para la homologación normativa forza a los centros públicos de investigación a ceder su poder de decisión al CONACYT. Esto me lleva al segundo punto. Al homologar las normativas de los centros públicos de investigación, se coarta la libertad académica de los profesores, investigadores y estudiantes de los centros públicos de investigación. ¿Por qué? Porque la ley solo apoya aquella investigación que se ajuste a los programas nacionales estratégicos. Toda persona que no dedique su investigación, en el caso de investigadores, su docencia, en el caso de profesores, y su interés, en el caso de estudiantes, no tendrá apoyo para llevar a cabo estas actividades y así poder ejercer su derecho humano a percibir los beneficios del desarrollo humano, científico, tecnológico y de innovación que la iniciativa de ley tiene como supuesto objetivo. Quiero enfatizar que el problema central aquí no es solo que coarte la libertad académica de toda la comunidad científica, sino que deliberadamente se restringe la posibilidad de abrir nuevas áreas de conocimiento o innovar tecnológicamente en sectores que no consideren prioritarios los funcionarios que estén sentados en el Consejo Nacional, que no tiene participación de integrantes representativos de la comunidad científica. Por definición, no sabemos cuáles serán las nuevas fronteras del conocimiento en 2 años. ¿Por qué esperamos que políticos y funcionarios puedan definirlas para todo un país diverso y complejo como México? Justo una de las virtudes del modelo de los centros públicos de investigación es su diversidad, su operación descentralizada y su conexión con realidades locales específicas. Finalmente, con relación a los derechos laborales de los trabajadores de los centros públicos de investigación, falsamente se ha dicho que la iniciativa de ley no los viola. Sin embargo, una vez más, al analizar a detalle la iniciativa, una se encuentra, por ejemplo, que mientras los derechos laborales del personal actual de los centros estaría protegido de posibles violaciones, no así el personal de nuevo ingreso, para quien la nueva normativa aplicaría. Por ejemplo, lo puede uno encontrar al analizar que los nuevos profesores investigadores no podrían ejercer su libertad académica y de investigación por ser considerados empleados federales, los cuales deben seguir la normativa de administración pública y federal y no la normativa que debe regir a las instituciones académicas y de investigación. Muchas gracias. Gracias. Entregaré el documento. Gracias, doctora María Inclán. Damos ahora la palabra a Fausto Gantus Inurreta, vía Zoom del Instituto Mora. No, bueno, parece que no se encuentra vía Zoom. Entonces, continuamos con el doctor Guillermo Ronquillo Lomelí, de CIDESI. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a las Comisiones Unidas por la oportunidad de expresarme en este foro de Parlamento Abierto. Celebro
que se abran estos espacios que dan legitimidad a la iniciativa sobre humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Es evidente que el país requiere de una mejora de la ley en tema de ciencia, tecnología e innovación, por todo lo que se ha planteado aquí. Algunos de los beneficios que personalmente considero más relevantes de la iniciativa de ley son los siguientes. Reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Promueve un entorno para la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, y promueve la calidad técnica de las investigaciones, la orientación social y el acceso universal al conocimiento científico y sus beneficios sociales en todo el país. Fortalece el Sistema Nacional de Centros Públicos para la articulación de recursos, infraestructura, redes de los centros públicos. Reconoce a los centros públicos como instituciones fundamentales para la independencia científica y tecnológica del país, así como para brindar al Estado mexicano la solvencia científica, tecnológica y de innovación. Permite la libertad de investigación, incluida la libertad de cátedra y de expresión. Promueve nuestra soberanía nacional a partir de la consolidación de la independencia científica y tecnológica de nuestro país. Contempla un sistema nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación plural e incluyente. Establece la obligación del Colegio Nacional de implementar un sistema nacional de posgrados para facilitar y promover la creación y consolidación de los programas de posgrado orientados a la investigación en todas las ciencias y humanidades. Garantiza la asignación universal de becas a estudiantes de las universidades públicas inscritos en programas de maestría y doctorado. Nosotros, como investigadores, si realmente queremos ayudar al país, primero tenemos la obligación de ser eficientes y eficaces antes de solicitar o antes de aspirar a más recursos. Reitero mi agradecimiento por la oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Ronquillo. Continuamos ahora con Manuel Elías Gutiérrez, de Ecosur, vía Zoom. Adelante, por favor. Gracias. Apenas acaban de reactivar mi audio y mi video. Listo. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues antes que nada quiero comentarles que llevo prácticamente toda mi vida estudiando la biodiversidad de México. Y en toda mi vida ha sido solo un pedacito, pues somos el 5º país con mayor biodiversidad de nuestro planeta. Esto me parece que es un terrible legado, una responsabilidad enorme para las generaciones futuras. Ahora bien, en relación a la ley esta de humanidades, ciencia, innovación y tecnología, creo que nadie puede cuestionar el derecho humano a la ciencia, que es lo que más han argumentado los defensores de esta propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, son muchísimas las voces que hablan de la centralización de la gobernanza y en particular preocupa mucho el artículo 55 de cómo está constituida la Junta de Gobierno, donde no se nos da voz, pero no voto a los investigadores, a los científicos, a los que estamos trabajando en esto. Otra cosa que también es muy, muy importante es en relación a el presupuesto que se dedica a ciencia y tecnología. Se ha hablado mucho de eso. El artículo 21 y el artículo 42 dicen que se van a otorgar los recursos suficientes. ¿Con criterio de qué o de quién o de qué persona van a asignar esos recursos suficientes? Se habla de 1% o 2% del Producto Interno Bruto, pero no se compromete en absoluto eso. Finalmente, bueno, por otra parte, pues yo quisiera mencionar
que son muchísimas las voces que se preocupan y la mayor parte de la gente que ha defendido esta ley son funcionarios del gobierno. La mayoría de los investigadores que yo he oído desde las 11 de la mañana hasta ahorita han cuestionado muchos aspectos de la ley y estos se han centrado principalmente en lo que acabo de mencionar. Por lo tanto, yo pediría que esto se tome en cuenta y quiero señalar también que desde hace más de 2 años nosotros hemos mandado una serie de observaciones a las propuestas que nos han hecho llegar de la ley y en la propuesta que mandó el Ejecutivo no se toma en cuenta ninguna de las observaciones que nosotros hicimos en el pasado. Yo espero, si veo publicada algún día esta ley, que se tomen en cuenta esas observaciones por parte de la gente que realmente está haciendo ciencia en este país. Y ya para finalizar, quiero señalar que son 41,367 miembros del SNI para un país de 129 millones de habitantes. No es nada. Ese es el tamaño de la ciencia de nuestro país. Se los planteo como una pregunta a todos ustedes. Y tampoco veo en ninguna parte un plan de crecimiento para la ciencia en México. Nosotros en nuestro centro de investigaciones, que es el Colegio de la Frontera Sur, no he visto yo que exista un plan para que crezcamos, para que nos ampliemos. Simplemente se está reemplazando a los investigadores que se han jubilado o se han retirado o se han muerto. Pero no vemos ningún plan de crecimiento, salvo lo que se derivó y que actualmente se llama Cátedras CONACYT y que derivó de lo que eran las cátedras patrimoniales inicialmente. Pues ya con esto concluyo y espero dejarles estos planteamientos y que los tomen en cuenta para un futuro de nuestro país, que como ya les señalé, es un país sumamente importante en cuanto a biodiversidad y no solo eso, sino en cuanto a muchísimas cosas más y tenemos una ciencia demasiado pequeña. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Gutiérrez. Entonces, continuamos ahora con el doctor Antonio Saldívar, director de Ecosur, vía Zoom. Y le toca a Antonio Saldívar inmediatamente después de mí. Han debido grabarlo, la verdad. ¿Está o no está? ¿Cómo oíste que hablé? ¿Está o no está el doctor Antonio Saldívar? Saldívar? Tiempo para decir la cantidad. ¿Está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Adelante, por favor. Gracias. ¿Podrían cerrar el micrófono, por favor, del doctor Manuel Elías? Gracias. Adelante, doctor Antonio Saldívar. Muchas gracias. Buenas tardes a las diputadas, diputados y a la comunidad científica que nos acompaña. Agradezco la oportunidad del debate y del diálogo en este Parlamento abierto. Yo quiero manifestar que estamos ante la oportunidad histórica de lograr cambiar el paradigma desde el cual se construyeron los mecanismos de organizar la formación, vinculación y la investigación científica durante las últimas décadas, que privilegió la producción académica como algo importante en sí mismo, desvinculada muchas veces de los problemas y actores sociales de las regiones donde se ubican las instituciones de educación superior y centros de investigación del país. Transitar hacia un nuevo marco jurídico establecido en la iniciativa de ley general en materia de HCTI, que posibilitará asumir con claridad la responsabilidad que tenemos las instituciones y la comunidad académica y estudiantes para aportar desde nuestro trabajo humanista, científico, tecnológico y de innovación claramente al bienestar social y socioambiental de las comunidades, pueblos, barrios, ciudades de nuestro país. La defensa de la libertad de cátedra y autonomía que no esté en riesgo con la nueva ley, que han mencionado reiteradamente, está relacionada con seguir recibiendo los privilegios que se basan justo en la centralidad de la producción académica como el elemento fundamental de la actividad científica, sin ningún compromiso de colaboración con los diferentes actores de la sociedad para la atención de los problemas que enfrenta el país. Una mayor productividad académica no ha asegurado la mejora de las situaciones que vive el país y el mundo. Por tanto, requerimos de un cambio profundo del paradigma científico y de sus mecanismos, de cómo se entiende el papel que la ciencia debe jugar en la transformación social y cuáles elementos se deben construir
para asegurar estos aportes. Esta ley, como se ha mencionado, es una ley que se ha trabajado con una amplia participación de la comunidad científica de todas las áreas académicas y se sigue dialogando sobre sus posibilidades de mejora. Se ha hablado de que la ley no es participativa y no incluye mecanismos de gobernanza. Sin embargo, la misma resalta la importancia de una gestión democrática y participativa. El destinatario de la ley general es la sociedad en su conjunto, a la cual se le reconoce y valora en toda su diversidad y creatividad. Busca una participación más amplia y democrática de la comunidad de HCTI, articulada a través de mecanismos de participación de todo el personal humanístico, de ciencia y tecnología de los diferentes sectores del país. Incluye la participación activa de la comunidad en el Consejo Técnico y en el Consejo de Articulación a través de comités de especialistas para la elaboración de diagnósticos y propuestas en campos específicos como fundamento indispensable en la toma de decisiones de la política científica nacional a cargo del Consejo General. Incluye la participación de todos los sectores de gobierno en sus órganos de gobernanza, incluyendo a todos los órganos de gobierno desde el federal, estatal y municipal. Considerando la diversidad cultural de nuestro país, particularmente en el reconocimiento de la interculturalidad, este anteproyecto se enfoca a cambiar esa realidad de abandono y desconocimiento que hemos vivido en décadas pasadas en cuanto al trabajo con las comunidades y pueblos originarios. Resalto los detalles que la misma ley tiene para poder proteger y trabajar respetando los conocimientos tradicionales, la bioculturalidad y a los científicos y científicas que por décadas han trabajado con ellos de manera participativa en los territorios e incidiendo en la mejora del buen vivir de las comunidades del país. El proyecto de ley expone que el Estado fomentará que la formación, la investigación, la divulgación y el desarrollo de proyectos en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación se desarrolle bajo los siguientes principios: rigor epistemológico, igualdad, no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. Reitero la importancia de asumir esta oportunidad histórica de transitar hacia una ciencia comprometida con la transformación social que requiere este país. No podemos seguir documentando la tragedia y ser ajenos e indiferentes a las problemáticas complejas que vivimos. La ciencia claramente debe estar enfocada en su atención y transformación. Este es el cambio fundamental que debemos defender en esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Saldívar. Bueno, estamos terminando este bloque. Estaba pendiente el doctor Fausto Gantus Inurreta. No sé si está conectado vía Zoom. Si no está conectado, entonces sigue el siguiente bloque y cedo la palabra al diputado Romero Hicks. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Tanori. Quiero hacer un comentario introductorio muy breve. Cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender, y es lo que queremos lograr en esta ocasión. El objeto no es defender ninguna de las 5 iniciativas. Las 5 son respetables. Y lo digo como universitario, las 5 tienen déficits y tienen pendientes y nos lo han hecho notar y mucho lo agradezco. Como en 5 minutos el promedio de palabras son como 900 palabras, lo que sugiero respetuosamente es que nos manden sus textos de sus intervenciones para ser fieles estudiosos de cada comentario, y si tienen propuestas específicas de redacción, aún todavía mejor. Eso nos auxilia de manera más plena. Como este es apenas el primero de los foros, necesitamos ubicar muy bien la temática, porque una ley general tiene al menos 5 ingredientes. Primero, define competencias. Segundo, necesita atender el tema de las soberanías y las autonomías, la libertad académica. Tercero, la planeación nacional, local y la gobernanza. Y cuarto, necesita bases de coordinación para ver el tema del financiamiento. Si nos falta una de ellas,
no estaremos logrando una ley general. Y finalmente hay que armonizar una serie de conceptos que a todos nos interesan. En lo personal, y no haré el comentario de la otra iniciativa que presentamos el 17 de agosto, pues es muy importante establecer las coincidencias y dónde están los contrastes para poder avanzar en principios como federalismo, soberanía estatales, autonomías, libertades académicas, todo el respeto a los derechos humanos, la inclusión, la armonización de normas, etcétera. Y lo que nosotros estamos queriendo hacer es sistematizar absolutamente cada una de las intervenciones. Ese es el espíritu bajo el cual se diseñó este formato. Muchas gracias por su participación. Corresponde ahora el turno a la doctora Gabriela Vargas de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la UADY, quien nos hará su presentación a la distancia. Buenas tardes, gracias también. Yo les doy las gracias por haberme permitido estar en este espacio. Voy a tratar de ir muy rápido. Mi propuesta principal es que hay que mantener toda la posibilidad de que la investigación académica en general sea libre y que las y los investigadores hagan lo que realmente quieren hacer. Para que la ciencia beneficie a todas las personas y seres vivos de la nación, me parece a mí, no son tanto las universidades y los centros de investigación los que tienen que cambiar, sino como en Japón y como en la Unión Europea, es todo lo demás. Los entes públicos y privados deben tener personal o incluso departamentos de investigación que implementen los últimos desarrollos en ciencias y humanidades, tanto nacionales como internacionales, a su quehacer cotidiano para la mejoría de la vida cotidiana nacional. Las investigaciones académicas sobre derechos humanos, sobre alimentos, sustancias y procesos, por ejemplo, deben ser implementados por grupos de especialistas competentes para, desde cada institución pública o privada, compañía fabricante, comercial, de venta y de servicios, llevar la ciencia de donde se está produciendo a cosas que están mejorando los lugares específicos. Esto implica modificaciones a leyes y reglamentos, cambios continuos en procesos productivos y de alimentación energética, cambios en procesos, cambios continuos en los programas asistenciales del gobierno, diseñados por investigadores e investigadoras que trabajan para el gobierno, para las empresas privadas y para los entes públicos y privados que están a cargo de la agricultura, la salud, la cultura, la educación, la seguridad, el ambiente y todos los demás aspectos de la vida en cada lugar y región. En cuanto a los tipos de conocimiento, la ciencia y las humanidades son conocimiento académico. La ciencia es un tipo de conocimiento basado en la sistematización de la curiosidad humana siguiendo estándares teórico-metodológicos internacionales. La ciencia intenta explicar las cosas en forma universal, independientemente de los contextos culturales y las creencias religiosas. Las humanidades, por su parte, son disciplinas académicas basadas en el estudio de la historia y la cultura de cada localidad y región y de la humanidad en su conjunto. Tanto los sistemas mitológicos como la literatura, la musicología, la filología y la teología comparada son parte de las humanidades. Las ciencias sociales están a la mitad entre unas y otras, tomando teorías y metodologías de ambas formas de conocimiento. La academia es el lugar en el que los estándares epistemológicos se originan para estas tres formas de conocimiento. Además de esto, existen otros tipos de conocimiento. Estos son la religión, la tradición, el sentido práctico, que es un tipo de conocimiento incorporado, y formas de conocimiento mixtas basadas de manera informada en sistemas múltiples de explicación, tanto académicos como de otros tipos. El lenguaje hablado y escrito condiciona y hace posible la existencia de cada una y la coexistencia de las diversas formas de conocimiento. Yo en particular me dedico a la epistemología del sonido, cómo la gente se entiende en el espacio y en el tiempo con respecto al sonido, que esto también es una forma de conocimiento. El derecho a los beneficios de todos los seres vivos en la nación es mi tercer punto. El Estado debe proveer el presupuesto necesario, que al menos por lo que hemos oído aquí, debe ser alrededor del 2% del PIB, para asegurar recursos suficientes para la investigación académica de calidad excelente y para que los beneficios de la aplicación de las ciencias y las humanidades se generen en todo el territorio nacional, garantizando
la libertad de investigación y cátedra, así como la coordinación entre la academia y los sistemas públicos y privados de aplicación de la ciencia y las unidades de aplicación de investigación que están adjuntas a esto. Estos sistemas públicos y privados incluyen, pero no solo, a las instituciones que tienen a su cargo la medicina de acceso universal, los centros de salud y hospitales públicos y privados, la aplicación de seguro de vida universal, las pensiones por discapacidad y vejez tanto del sector público como el privado, el acceso a la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el acceso suficiente al agua potable y otras fuentes de agua, el disfrute del aire limpio, la agricultura sostenible, el derecho a la lengua, la memoria, la identidad cultural, y aquí incluyendo el respeto y preservación de esas formas de conocimiento diferentes de las ciencias y las humanidades, el acceso y el disfrute al arte, el derecho a una vida de paz sin violencia, el derecho a la privacidad, el acceso a la red virtual mundial, ese también es un derecho humano, el disfrute de los derechos relativos a la infancia y la juventud, y la educación básica, media superior y continua, que puede tener lugar tanto en universidades públicas como privadas. Me parece que esa sería la manera de que la gente común y corriente en todo el país, y además los seres vivos que no son personas, que también ahora son sujetos de derecho, tengan el acceso, la posibilidad y el disfrute de los logros de la ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vargas. Corresponde el turno ahora al doctor Santiago Osnaya Valtierra de la UAM. Se encuentra de manera presencial, según entiendo. Al doctor Noé Amir Rodríguez Olivares de CIDESI. Por favor, doctor Rodríguez Olivares. Buenas noches a todos, diputadas y diputados. Muchas gracias por permitirnos participar en este Parlamento abierto de las Comisiones Unidas. Este tipo de dinámicas son las que nos permiten dialogar y avanzar todos juntos y convenir en los intereses comunes. Un servidor participa como miembro de un centro público de investigación enfocado al desarrollo tecnológico. Y en mi participación, desde una perspectiva personal, quiero tocar un punto clave de esta iniciativa de ley, el cual es el impacto positivo que podemos lograr en el campo del desarrollo tecnológico. Tenemos que reflexionar en el avance real que hemos tenido en el país en temas de desarrollo tecnológico, el cual indudablemente ha sido apoyado desde hace muchos años bajo diferentes esquemas de trabajo y financiamiento, pero no por eso generando soluciones finales que impacten en el día a día de la comunidad mexicana. Solo les pido voltear a ver a nuestras casas y vida diaria para evaluar cuántos desarrollos tecnológicos hechos en México tenemos en casa, en la oficina o en hospitales. Son muy pocos. Y tenemos que recordar que el desarrollo tecnológico suma hacia una verdadera soberanía nacional. Cabe aclarar que eso no implica que no haya existido un esfuerzo real por todas las partes, académicos, gobiernos y sector. El Programa Especial de Ciencia y Tecnología que tuvimos en 2002 tenía como estrategias el crecimiento, el incremento de la inversión del sector privado, promover la incorporación de personal y fortalecer infraestructura. Pero si no tienes la capacidad tecnológica como individuo o institución, ni mecanismos reales coordinados que te permitan llevar un prototipo hacia un producto comercializado, entonces se vuelve riesgoso el terminar trabajando para el sector privado y no en colaboración con él, perdiendo de vista los objetivos que inicialmente tenías como ente y la visión en común para el crecimiento de las alianzas estratégicas entre ambos sectores. Desde una perspectiva personal, veo de manera positiva la propuesta de fortalecimiento del Sistema Nacional de Centros Públicos como herramienta de articulación para programas y proyectos con las áreas estratégicas prioritarias del desarrollo nacional y aquellos indispensables en la agenda nacional, enfocados a la atención de la comunidad mexicana a través de las necesidades que se hayan identificado. Si hay un momento que llegó a ser casi utópico, donde fuimos unidos todos y se impulsó desde todos los actores el desarrollo de soluciones, fue en el año 2020, durante la pandemia. Para atender esos problemas, se trabajó de manera conjunta entre muchas instituciones para caminar hacia la autosuficiencia tecnológica y desarrollo de soluciones. ¿Por qué?
pues porque no había de otra. Durante este año, cada actor que participaba en el desarrollo tecnológico de soluciones, validación normativa, ensayos clínicos, etcétera, pues se enfocó a realizar su parte. Eso es lo que deberíamos tener para nuestros desarrollos de todos los investigadores, un mecanismo unificado y coordinado que impulse los desarrollos y permita que lleguen a la ciudadanía mexicana desde Yucatán hasta las Baja Californias. Ahora, veamos la otra cara de la moneda y recordemos cuántos desarrollos tecnológicos hemos visto en los medios de comunicación que se difunden, ideas novedosas mexicanas, pero que en contraste no llegaron a ser un producto comercial. Indudablemente hay algo que históricamente ha faltado y no necesariamente es recurso económico. Todo esto sin duda nos dice que tenemos la capacidad, tenemos a los científicos, la intención y a muchas instituciones y el apoyo del gobierno, pero con esfuerzos aislados no vamos a avanzar, igual que si lo hacemos de manera unida y coordinada. Termino mencionando que no solo basta tener una coordinación nacional de trabajo para las soluciones, sino también necesitamos que la ley considere tener un mapa de ruta nacional en ciencia y tecnología con una visión mucho más allá de 6 años, que tenga objetivos a largo plazo que resuelvan las necesidades de nuestra población mexicana. Además, que sea dinámico, capaz de adoptar a las necesidades nacientes, porque los problemas nacionales son tanto a largo plazo como emergentes. Si no perdemos el enfoque humanista de esta propuesta, que evoca a una verdadera coordinación para la solución de problemas reales de nuestra sociedad, es lo que nos llevará gradualmente a una soberanía nacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Rodríguez Olivares, de CIDESI. Corresponde el turno ahora al doctor Fernando Córdoba, de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Por favor, doctor. Muchas gracias. Agradezco el espacio para compartir algunas ideas vinculadas con el tema que nos ocupa hoy en esta mesa de trabajo. En principio, me parece que ya quienes me antecedieron desde hace como 8 o 9 horas han hablado en suficiencia no solamente de las bondades, sino de las ausencias que hay en la ley. Y como ya se ha aclarado en esta mesa, pues son suficiencias e insuficiencias que en todo trabajo humano y en todo instrumento legal se presentan. Yo trataré de hablar un poco desde la experiencia como investigador, pero de una universidad estatal, pública, que de alguna manera condiciona y ha sido de alguna manera la forma en que como nosotros, o en especial mi persona, abordará esta participación. En principio decir que existe un enorme reto de gobernanza. Me parece que hay un enorme reto de gobernanza que hay que reconocer que en la propuesta de ley se hace o se propone una serie de instrumentos e interfaces, pero que definitivamente tendría que clarificarse con mayor precisión. El tema de los financiamientos crecientes creo que vale la pena ser un poco más claro en ese sentido, o ser mucho más claro, y también definir aún más las competencias a nivel estatal. Creo que hay que la enorme fortaleza de esta propuesta es cómo se está articulando y cómo se está focalizando los esfuerzos de quienes concurrimos en el sector de ciencia, tecnología, humanidades e innovación. Yo creo que esa es una enorme ganancia, además de todo lo que tiene que ver con, y me parece muy rescatable, la identificación y la declaración de la atención a problemas nacionales, problemas que de alguna manera en administraciones y en programas especiales pasados simplemente se declaraban, y que también seguíamos desde la perspectiva de las universidades estatales, seguíamos al pie de la letra e íbamos adecuando. Quienes hablan en este momento de esa jerarquía autoritaria para definir la investigación, quienes estamos en las universidades estatales, pues la hemos padecido durante los últimos 20 años. Entonces, me parece que introducir en estos espacios la noción de que podemos tener y podemos transitar hacia el diálogo democrático es una enorme, enorme ganancia. Porque, tengo que decirlo,
en las universidades estatales hay una gran riqueza y un enorme patrimonio, no solamente en términos de profesores, sino de programas académicos e infraestructura, que hasta este momento todo está desarticulado. Me parece que a partir de este tema de centralización, hay un tema que en términos de la priorización de los recursos presupuestales que percibo, pero que de alguna manera me parece también puede ser hasta una representación de justicia, porque las instituciones de educación superior estatal públicas somos las que más batallamos para obtener estos recursos. Realmente la declaración de que las instituciones públicas pueden obtener de manera priorizada sin excluir, me parece una enorme ganancia. La otra es el tema del Sistema Nacional de Investigación, que en una política nacional por décadas de contención salarial se ha convertido en parte de nuestro salario. Y eso me parece que si seguimos, o si es materia de esta ley, seguir preservándola, tenemos un problema, porque entonces no se está resolviendo la materia de fondo, que es retribuir de manera digna el trabajo de los investigadores. Y entonces tendría que estar discutiéndose en más de uno de estos espacios. Y creo que sí es muy importante porque de alguna manera existe este reclamo por parte de las instituciones particulares, pero creo que es más de fondo para nosotros quienes estamos en las instituciones estatales. Termino diciendo que hay una enorme riqueza en esta propuesta. Coincido que hay que aprovechar la diversidad de opiniones y de perspectivas, y que bueno, pues será materia de esta dinámica de irla co-construyendo entre todos. Agradezco la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Córdoba, de la Universidad de Guadalajara. Corresponde ahora al doctor Alejandro Espinosa Calderón del CONACYT. ¿Se encuentra con nosotros? Sí. Por favor, doctor. Sí, aquí estoy. Espinosa, adelante, por favor. Selene. Bueno. Disculpen. Ya se resolvió. Buenas noches a todas y todos. Agradezco la oportunidad de intercambiar comentarios. He escuchado con interés las distintas participaciones de las personas que me antecedieron. Se aprecian dos posiciones de país en el tema de la ciencia, dos visiones de cómo se concibe el desarrollo de nuestro país. Pareciera que la ley actual, la que se redactó y se promulgó en el 2002, hubiese cubierto todos los aspectos que aquí se cuestionan. Y por otro lado, se ha dicho también que la investigación se encuentra en crisis. Si esto es así, entonces endósenselo, asignémoselo a esa ley que está vigente, que proviene del periodo neoliberal. Celebro las aportaciones de la diputada Eugenia Hernández Pérez, quien señaló todo el trabajo que respalda la iniciativa. La iniciativa presentada por el presidente es excelente. Garantiza el derecho humano a la ciencia. Impulsa la democratización del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Permite la coordinación y actividades de los CPIs. Asegura el uso transparente de los recursos públicos para el apoyo efectivo
y actividades. La iniciativa es resultado de un proceso de participación sin igual, sin precedentes en la historia de la legislación de la ciencia y tecnología en el país por las consultas, foros, intercambios y más. Responde a lo que requiere México. La ley actual es neoliberal, producto de las distorsiones políticas y sesgos en el pasado, la influencia de quienes tenían a la ciencia como rehén para el servicio de un sector privilegiado. Quienes se oponen al cambio son quienes se beneficiaron de la política neoliberal en la materia, en propiedad intelectual, hacia unos cuantos. Soy nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores desde hace 37 años. Los últimos 20 años he sido nivel 3, los 37 de manera interrumpida. Pertenezco a la Academia Mexicana de Ciencias. Sin duda, voy a continuar trabajando, desarrollando variedades de maíz, protegiendo la diversidad genética. Mis variedades se siembran en miles y miles de hectáreas. Quienes cuestionan esta iniciativa, reitero, se beneficiaron y cabildearon con lo que se hacía en México en el periodo neoliberal. La diferencia es el conflicto de intereses. No hay nada más satisfactorio que servir a la patria. La patria es primero, como dice esta democracia. La ley neoliberal actual la cabildearon, como ya decía. Termino diciendo, la ciencia, la verdadera ciencia, siempre es a favor de las mejores causas. Tiene por objeto el bien de la humanidad. Por supuesto, de México, la ciencia debe servir a todos, con énfasis a los más necesitados. Esos más de 40 y tantos años que me he dedicado a la investigación, sin duda, han tenido frutos y el Sistema Nacional de Investigadores que se hablaba aquí, este año se incrementó en más de 6,000 investigadores, lo que no había ocurrido en la historia del SNI en 39 años. Sin duda, vamos bien, aprobemos y pido a los diputados que revisen los cuestionamientos que tienen fundamento en los intereses personales. ¿Es cuánto? Gracias, doctor Espinosa Calderón. Corresponde ahora el turno al doctor Pablo López Ramírez del Centro Geo y vamos a solicitarle a la presidenta de la Comisión de Educación, respetuosamente, a Flora Tania Cruz, que después continúe con la conducción de la parte final. Muchas gracias. Se encuentra… Por favor, doctor, adelante. Muchas gracias. Soy Pablo López Ramírez. Agradezco muchísimo la oportunidad de participar en este foro. Y quiero ser muy breve. Yo lo que quiero compartir es la experiencia de investigación desde un centro público de investigación como Centro Geo, el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, porque creo que es pertinente para la discusión que se está dando aquí. Para nosotros, en Centro Geo, el motor de la investigación científica siempre ha sido las demandas de la sociedad. Para implementar la investigación científica partiendo de las demandas sociales, hemos trabajado durante los últimos 25 años en el desarrollo de un modelo de gestión científica. Este modelo de gestión científica nos permite tomar como punto de partida demandas de conocimiento planteadas desde diferentes sectores de la sociedad, transformar esas demandas de conocimiento en preguntas de investigación y regresar a la sociedad con soluciones de base científica a las demandas originales. De esta forma, son las demandas sociales las que nos conducen en la definición de nuestras líneas de investigación, tanto básica como aplicada. Partir de las demandas sociales no está peleado con hacer investigación básica. De hecho, simplemente nos funciona como un elemento conductor para la investigación.
Ahora, esta aproximación nos ha permitido ser exitosos y lograr incidencia en diferentes temas muy relevantes. Por ejemplo, muy al principio del Centro Geo trabajamos en conjunto con organizaciones de campesinos, organizaciones de pescadores y gobierno en Jalisco para hacer un atlas que les permitiera discutir sobre el problema del agua en el lago de Chapala. También, a partir de este enfoque, trabajamos muy exitosamente en un proyecto en conjunto con CONACYT y con la NUYES sobre la forma en la que se vincula la formación de talento especializado y el consumo o la utilización de este talento en empresas de base tecnológica en diferentes partes del país. Y muy recientemente, y es algo de lo que estamos muy orgullosos en Centro Geo, estamos trabajando en proyectos para ayudar a la Comisión Nacional de Búsqueda y a los colectivos de búsqueda de personas en el desarrollo de algoritmos y aprovechamiento de tecnología espacial para ayudarles a conducir esa labor que hacen todos los días, no solo en la comisión, sino en conjunto con los colectivos de búsqueda. Y es ese trabajo del que estamos muy orgullosos. Es súper relevante porque tenemos ejemplos en los que desarrollamos una nueva plataforma y a los 3 o 4 días de su desarrollo, esa plataforma está siendo utilizada en campo por los colectivos y por los equipos de la Comisión Nacional de Búsqueda. Estos éxitos están sustentados en este modelo de gestión científica, en este partir de las demandas sociales, ¿no? Y en tomar esas demandas sociales y transformarlas en problemas de investigación. Ahora, regresando a lo que nos ocupa, que es esta propuesta de ley, a nosotros nos parece que formaliza esta manera de trabajar, que le da un sustento legal a esta forma de trabajar, que nos acerca como sistema de centros públicos de investigación a las demandas sociales, que vamos a tener un entorno en el que podremos seguir trabajando de esta manera y de hecho hacerlo mucho mejor. Hoy platicaba con algunos de mis colegas que están aquí enfrente mío sobre cómo reproducir este modelo de gestión científica de Centro Geo a nivel centros públicos de investigación, ¿no? Cómo lograr hacer un modelo que ate también a los centros públicos de investigación, que ate en el buen sentido, ¿no? Que nos permita hacer este círculo virtuoso entre demandas sociales, investigación aplicada y plantear preguntas de investigación básica, ¿no? Y creo que quiero que sea mi participación. No es una participación muy sobre el texto de la iniciativa, sino sobre del espíritu general, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pablo. Continuamos con la doctora Teresa de Jesús Vargas a través de la plataforma Zoom. ¿No? Ok. La doctora Lisa Elena Aceves López del CONACYT en la plataforma Zoom. ¿Sí está? Adelante, doctora Lisa. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Muchas gracias, disculpen. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Agradezco primero a la presidencia de la mesa y por supuesto a las Comisiones Unidas que nos están escuchando. También quiero agradecer a la comunidad de investigadoras e investigadores, miembros también de los centros de investigación, de las instituciones de educación superior que hoy nos están acompañando, por el espacio para escuchar también a algunas personas que queremos debatir y sobre todo aclarar algunas de las cosas que se han dicho en torno a la iniciativa de ley general que presentó el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera referirme de manera puntual al carácter de la ley. Quisiera también recuperar algunas de las cosas que han dicho quienes me antecedieron en la palabra y en ese sentido, lo primero que quisiera poner sobre la mesa es la posibilidad de discutir la ley en el marco y desde la noción de que no se trata de una ley que regula exclusivamente la vida de quienes hacen actividades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación,
No es, pues, una ley para un gremio o que se trate solamente de los beneficios o aquellas cosas que pueden perjudicar al gremio de la academia, por llamarlo de alguna manera. Es una ley que trata de regular el derecho humano a la ciencia, que he visto por las intervenciones que me han antecedido, es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando se trata de pensar qué es aquello que le permite a la ciudadanía acceder a la ciencia y entra en debate con algunas de las cosas que consideramos son los privilegios o los derechos de la academia, parece que empieza a haber un nivel importante de discusión. En ese sentido, quisiera referirme, pues, a que la ley trata no solamente del funcionamiento del CONACYT, no solamente del funcionamiento de los centros, sino fundamentalmente de lo que permite a los ciudadanos acceder a una vida apoyada por el conocimiento científico y sobre todo fortalecida para lograr el bienestar. Eso me parece que es fundamental ponerlo a debate y tratar de entender el espíritu de la ley en esa lógica. Quisiera pues también referirme a un segundo elemento de lo que se ha discutido hoy y que tiene que ver con el financiamiento de las actividades de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. En primer lugar, decir que efectivamente los recursos son escasos y quienes han hecho críticas severas a esta propuesta de ley lo tienen muy claro y lo han defendido durante décadas. La idea de que los recursos no son ilimitados y por lo tanto entra a debate una de las cosas centrales. Quiero referirme a lo que dijo el doctor Francisco Valdés también, cuando decía que el Estado no tenía que participar en nada que tenga que ver con la ciencia y la tecnología. Esa es una visión del mundo, esa es una visión de la política pública que ha primado el desarrollo de la política en términos científicos en nuestro país y que nos ha dejado resultados que no son del todo favorables. No quiero criticar lo que se ha hecho, pero sí quiero decir que no estamos partiendo de un lugar donde se destinen los recursos suficientes a esta actividad y donde no hayamos generado a partir de esa visión, que es la separación y la sustracción absoluta del Estado y su papel dentro de la política pública, que no se hayan generado una serie de desigualdades enormes, regionales, de género, pero también la formación de pequeños grupos que sí se han beneficiado de este proyecto y de un gran número de personas que ha estado al margen del mismo. Por lo tanto, cuando se habla de los recursos y de su límite, habría que decir que el papel del Estado es fundamental en este proyecto de ley. No para generar una epistemología de Estado, como ha dicho, y quiero referirme nuevamente a la intervención del doctor Valdés. No encuentro en el texto de la ley una sola página donde se defina una epistemología estatal, y más bien sí una serie de referencias respetando la diversidad de los conocimientos y de los saberes. Si por epistemología estatal queremos entender la renuncia del Estado mexicano a poder incidir en aquello que es un gasto público y que proviene de recursos públicos, pues sí, en ese sentido hay una epistemología, pero no del conocimiento, sino de la forma de ejercer la función pública. Repito entonces, yo quisiera que a partir de este foro pudiéramos discutir sobre cuál es el papel del Estado mexicano y de los gobiernos en turno para poder diseñar una política de ciencia y tecnología, pero no solamente como un organismo de financiamiento o una banca de desarrollo que se desliga totalmente entregando recursos o a fondo perdido o con bajas tasas de interés. No ese es el papel de CONACYT y creo que todos los que estamos aquí presentes coincidimos en que no queremos eso para nuestro país, porque nuestro país tiene urgencias y tiene cosas que atender. Finalmente, quisiera hablar sobre este eje de los recursos, sobre la participación del sector privado y solamente recordar a quienes nos acompañan hoy que en el caso, por ejemplo, del Sistema Nacional de Investigadores, en el inicio no había recursos destinados del gobierno al pago de los investigadores del sector privado y que sí ha habido o había una responsabilidad importante de Concluya, por favor, doctora. De educación pública para pagar esos apoyos. Solamente termino con esto. Es necesario también que las instituciones de educación superior que son privadas se responsabilicen de aquello que fue una política vinculado a la mejora de los salarios de los trabajadores del sector público, asumiendo que son sus trabajadores quienes merecen sus recursos y ser bien pagados. Muchas gracias. Gracias, doctora. Continuamos con
la doctora Claudia Marina Vicario Solórzano de Red Late México, de manera presencial. Creo que tengo que aprender esto aquí. Bueno, yo he estado desde las 11 de la mañana y el punto que les quiero plantear no lo he escuchado de ninguna persona, lo cual pues me emociona, porque quiero hablarles de las redes CONACYT, de las redes temáticas CONACYT. Estas redes que en el programa que se creó en su momento cumplirían en este año 15 años de vigencia, y que se conciben aún como la Asociación Voluntaria de Investigadores o Personas con interés de colaborar para atender un problema de magnitud nacional. Yo les quiero decir que en los estadísticos que el propio CONACYT ha publicado sobre las redes temáticas nacionales de este consejo, pues ha hablado de que en 2009 venía manejando un monto asignado de 120 millones y para 2018 estábamos hablando de 67 millones de pesos a este programa. Luego, entonces, estamos además diciendo que estos 120 millones del 2009 se asignaron a solo 20 redes temáticas, pero ya para 2018 éramos 90, es decir, 90 recibiendo un apoyo de 67 millones de pesos. Sin embargo, a partir de este 2018, cuando fue la última convocatoria para redes temáticas nacionales, en septiembre de ese año las redes organizamos un encuentro, cumplíamos 10 años para reflexionar sobre esta década y sobre lo que le hacía falta al programa. Todo eso se quedó en el tintero, hay un informe muy interesante, porque la última reunión que se convocó por parte de CONACYT con las redes nacionales fue en el 23 de mayo del 2019. Entonces, el punto que yo quiero plantear aquí a nombre de varias de estas redes que nos reunimos en aquel 2018 y que asistimos a la convocatoria que nos dio el CONACYT en 2019 y hasta donde sabemos, el programa no ha dejado de existir, hay un área funcional en el organigrama de CONACYT que tiene que ver con redes nacionales. Pues lo que pedimos es que se conserve el programa de redes temáticas dentro de la agenda del Consejo, claro, con nuevas reglas de operación que nos permitan, sobre todo que nos permitan mantener la legitimidad y el reconocimiento a una identidad como red temática nacional. Esto quiere decir que nos doten de sentido nominativo, que a través de algún proceso de evaluación que pudiera durar 3 o 5 años, bueno, podamos tener una especie de denominación de origen. Y mantener este sentido nominativo por separado, ahí sí creo que coincidimos con la charla que sostuvimos con CONACYT, algunas de nosotras como redes en ese mayo de 2019, que se mantenga, ¿por qué no?, separada esta nominación de las convocatorias de fondos para redes. ¿Por qué? Porque si se nos da una identidad como red en esta nueva fórmula del ecosistema de ciencia, tecnología, humanidades e innovación, pues también se nos puede dotar de un peso en las convocatorias a fondos, es decir, que esta figura de red temática CONACYT que se somete a propuestas cuando justamente salen las convocatorias, tenga en las rúbricas un peso diferenciador en la calificación. Mantener este amplio horizonte de posibilidades de acción de dichas redes, pues nos va a permitir mantener esta integración que ya sabemos que nos hemos ejercitado, tenemos práctica en integrar actores en términos también de ciencia horizontal, de ciencia comunitaria y de escenarios de interlocución con el resto de programas del Consejo y sabemos trabajar con los PRONACES, sabemos trabajar con Ciencia de Frontera, con otros programas internacionales. Para nosotros es clave entonces incluso pensar que en el título 3, capítulo 1, artículo 24 se mencione también a las redes temáticas y yo cerraría diciendo que es muy importante considerar, diputados, el incorporar a la ley un capítulo sobre un sistema nacional de redes, academias y comunidades sociotecnocientíficas que dé orden y sentido, por ejemplo, no solo a nuestras redes temáticas CONACYT, sino también a las academias nacionales,
la Red Nacional de Investigación y de Educación que tenemos en México, sociedades científicas, entre otras. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la doctora Marta Ávila del CUDI. Gracias, buenas noches. Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que me dieron para estar aquí y para compartir en este primer foro de Parlamento Abierto, pues la propuesta de inclusión del concepto de Internet en la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, considerando a las redes de Internet como una condición necesaria para el cumplimiento del objeto de la ley. El garantizar el acceso abierto a la información como el derecho humano a la ciencia, para que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. Es importante considerar el concepto de academias nacionales y la necesidad de contar con una red nacional de educación e investigación que contribuya al cumplimiento de los objetivos planteados por la ley. Para ello, es importante considerar en el primer artículo el Internet como el recurso para la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Para conseguir el cumplimiento del artículo segundo, las redes de Internet deben considerarse como el medio para que toda persona, de forma individual y colectiva, pueda participar en el progreso científico y tecnológico de la humanidad, así como acceder al conocimiento científico y gozar de sus beneficios sociales. Se propone la inclusión del concepto de redes de Internet en los artículos 3, en el artículo 4, fracción 1, 2 y 6, también en el artículo 9, fracciones 2, 3, 12, 19 y 21. En el artículo 7 se propone la inclusión de las redes de Internet académicas. En el artículo 13, fracción 4, se recomienda considerar el acceso a Internet como una tecnología estratégica de vanguardia que impulsa la innovación abierta. En la fracción 5 de este mismo artículo, las redes de Internet deben ser un medio para el acceso universal al conocimiento científico y sus beneficios sociales. En el artículo 16, la conectividad a las redes de Internet deben ser consideradas como un asunto estratégico y prioritario, un tema de interés público nacional y de atención indispensable que corresponda a la agenda nacional. En el artículo 24, fracción 4, se debe considerar también la participación de la Academia Nacional. Para concluir, me gustaría agregar que es necesario que México cuente con el soporte gubernamental para que los servicios de telecomunicaciones apropiados a las necesidades de la investigación y la educación puedan proporcionar una infraestructura global para el desarrollo de la ciencia, permitiendo a investigadores mexicanos colaborar con sus pares y utilizar instrumentos científicos que permitan el derecho al acceso abierto y a la información, logrando que las universidades, los centros de investigación y las redes CONACYT generen sinergia para seguir avanzando en conjunto con los países líderes en la vanguardia tecnológica. Me despido agradeciendo su atención y consideración para permitirme participar en este primer foro. Gracias, doctora. Continuamos con el doctor Roberto Centeno Cuevas de la Universidad Veracruzana. Aquí estoy. Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos. Estimadas todas, buenas noches. Agradezco a las legisladores y los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología por permitirnos la voz a los que daremos vida y sustancia a esta ley de ciencias. Sin duda, la propuesta de ley que nos convoca recupera muchas de las inquietudes y preocupaciones recientes y no tan recientes en ciencia y reorienta muchas de las acciones en materia de investigación y desarrollo científico de nuestro país. Quizás su mayor acierto es a la incorporación de las humanidades y la promoción de investigaciones multi- y transdisciplinarias orientadas a la solución de problemáticas sociales. Sin embargo, se logran apreciar algunos aspectos que requieren ser evaluados con cuidado. Tenía considerado plantear 2 puntos específicos, pero dado los tiempos y la hora,
Vamos a dejarlo en económico, solamente abordaré un punto. El segundo tiene que ver con lo difuso que es la designación de los integrantes del órgano interno consultivo de ciencias, pero ya se discutió mucho durante el transcurso de la sesión. Entonces, donde me gustaría centrar mi participación es en el análisis de la sección tercera de la propuesta de ley relativa al impulso de la ciencia básica y de frontera. De los 4 artículos que componen esta sección, el artículo 42 establece que el Consejo y la SEP son los encargados de impulsar el avance del conocimiento científico universal mediante el otorgamiento de apoyos para la realización de investigación en ciencia básica y de frontera. Los artículos 43 y 44 están enfocados a la educación, fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas en la educación de todos los niveles, así como programas de difusión para impulsar la participación social. Por otro lado, el artículo 45 establece que el Consejo Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, deben promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen o en que participen municipios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables. A partir de lo anterior, entonces, quedan muchas dudas sobre cómo, bajo qué directrices, en qué líneas generales esperaría el apoyo para el desarrollo de la ciencia básica y de frontera fuera de este contexto educativo y de promoción de culturas y educación científica, ambiental y humanística. Quizá una de las características que identifica la ciencia mexicana en el mundo actualmente es el desarrollo de investigación básica y de frontera de excelencia. Sin embargo, es preocupante que las convocatorias emitidas en ciencia básica y de frontera en los últimos años han demostrado que los montos de apoyos establecidos por proyecto no son los suficientes y la demanda sobrepasa y por mucho los techos presupuestales que se establecen en cada convocatoria, generando así un gran número de proyectos aprobados, pero muchos de ellos no financiables por insuficiencia presupuestal o financiados pero con recursos limitados para desarrollar un proyecto adecuado. Tan solo un ejemplo, la convocatoria 2022 de Ciencia de Frontera apoyó 276 proyectos con un monto de 700,000 pesos por proyecto a ejercerse en 9 meses. Es decir, en 2022 se aportaron un poquito más de 200 millones de pesos solo para financiar investigación básica en México. Este tema es uno de los que más preocupación genera a nuestra comunidad científica, tecnológica y humanística, no solo de mi universidad, sino también considero que muchas otras universidades públicas comparten este sentimiento. Porque con esta ley no se logra identificar cómo se va a garantizar el financiamiento adecuado y suficiente para el desarrollo satisfactorio de este tipo de investigaciones, a pesar de lo que se menciona, ¿no? El apoyo que se obtuvo en años previos para el desarrollo de investigación básica permitió la creación y consolidación de laboratorios y grupos de investigación con reconocimiento e impacto global, los cuales están en riesgo de perderse si no logran mantener un financiamiento adecuado. En el mismo sentido, el grado de desarrollo de muchos de estos laboratorios que han logrado obtener les permitiría lograr rápidamente productos y tecnologías que pudieran tener una utilidad social, pero que necesitan recursos suficientes para dar este paso y claridad también para determinar los derechos de propiedad de la tecnología realizada. Se requiere entonces que desde esta ley se establezcan mecanismos que garanticen recursos suficientes y oportunos para el desarrollo de este tipo de investigaciones que beneficien el desarrollo de las ciencias y las humanidades de nuestro país, con miras a que tenga una utilidad en nuestro entorno. Esa es mi participación, creo que estoy en tiempo, les agradezco muchísimo, buenas noches y hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Carlos Cárdenas González, de la Secretaría de Cultura. Muchas gracias, diputada Flora Tania Cruz, presidenta de la Comisión de Educación. Buenas noches. La relación entre la cultura, la ciencia y la tecnología es compleja y multifacética. Sin embargo, existe una influencia definitivamente importante. La ciencia y la tecnología influyen en la cultura y la cultura influye en ellas. La Secretaría de Cultura agradece la invitación a este Parlamento abierto y felicita a los organizadores, pero sobre todo a los participantes, quienes aportarán valiosos elementos para fortalecer la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. El entorno cultural influye con prioridades y necesidades hacia el tipo de ciencia y tecnologías que se requieren. Y un papel vital lo tienen la ética y los valores culturales, ya que estos pueden influir en decisiones relacionadas con el uso de la tecnología en la medicina, la energía y en otros campos. Por cierto,
De manera sorprendente, vemos cómo emerge la inteligencia artificial en estos tiempos. El progreso científico, tema de este foro y sobre todo el de cómo hacer que llegue y genere beneficios a toda la ciudadanía, comunidades y pueblos, influye en la cultura en virtud de que las nuevas tecnologías y los descubrimientos científicos cambian la forma en que la gente vive y la forma en la que se relaciona. La ciencia y la tecnología, además, influyen en las creencias culturales y en la forma en que se entiende la vida. Todos aquí podemos constatar la manera en la que las tecnologías de la información y, sobre todo, de la comunicación han cambiado la forma en la que nos relacionamos, han influido en el lenguaje, generando nuevos términos, definiciones, palabras y expresiones. Potencializar los efectos benéficos del progreso en la ciencia y la tecnología se convierte en algo imperativo para que se genere una realidad mejorada, sustentable, ética y de crecimiento económico y desarrollo social, especialmente para los grupos de población menos beneficiados o aún marginados. Ya se ha dicho, es un derecho humano. Por otra parte, el objetivo 9 de la Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible es preciso y es una ruta a seguir y propone, entre otras cosas, aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica, fomentando la innovación y aumentando el número de personas que trabajan en investigación y desarrollo. Apoyar el desarrollo de tecnologías, investigación e innovación nacionales, garantizando un entorno normativo propicio como el que aquí se persigue. En fin, está claro que debemos trabajar en equipo, gobierno, ciudadanía, instituciones académicas y científicas, y como mencioné anteriormente, la cultura influye en la ciencia y la tecnología, y es una relación que fortalece a un país con una gran riqueza cultural como lo es México. Muchas gracias. Gracias, doctor Carlos. Continuamos con el doctor Alejandro Valdés Cruz del CITIC de Salud. Buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Soy el secretario general del Sindicato Independiente de los Trabajadores en Investigación de Ciencias de la Salud. Somos investigadores adscritos a los Institutos Nacionales de Salud y hospitales de alta especialidad. Y en ese contexto, pues, de mi participación, tenía varias cosas escritas, pero todos los temas se fueron tocando, entonces ya voy como en plan Z, ya de la ABC, si pasé ya de este último plan. Y una parte que casi nos ha tocado muy tangencialmente, y ya que estamos en el tema de derechos humanos, pues debemos decir que los derechos laborales también son derechos humanos. Y lo voy a tocar en dos términos. Uno, las funciones esenciales de los investigadores está entre generar conocimiento, difundirlo y formar recursos humanos. La formación de recursos humanos, aunque ya son de estadísticas que están por abajo que de otros países, no solamente eso es importante, sino qué pasa con todos los doctores que se forman. Desde 2016, alrededor de 6,000 personas se gradúan de doctorado en México. No obstante, estima que 1 de cada 3 personas con el doctorado se encuentran viviendo en Estados Unidos, donde suelen ejercer como investigadores postdoctorales durante años y encontrar la posibilidad, a pesar de su formación, de conseguir en México una plaza no precarizada dentro de su campo de investigación, un espacio de trabajo que cuente con todas las condiciones para ejercer su labor de manera digna y a la vez que permita seguir desarrollándose. Esto es claro porque pues el ingreso a un puesto de trabajo está prácticamente cancelado o es mínimo a través de los años. Se generan pocas plazas nuevas, lo comentaron anteriormente algunos compañeros. El cambio generacional está detenido, sumando también el nulo incentivo de los investigadores de mayor edad para que se jubilen. Sabemos que muchos cuando se jubilan pues pierden el SNI, pierden todos los sobresueldos, entonces sí tenemos un problema con los salarios. No solamente se trata de un asunto de ganar mucho o ganar poco, sino de tener unas condiciones dignas igual para cuando es el final de la carrera.
Hay quien tiene la posibilidad de llegar a una edad mayor, siguen trabajando, y otros que aunque ya no quisieran o ya no pudieran, no se jubilan porque no tienen una condición que les permita mantener un nivel de vida digno después de muchos años de trabajar. Asimismo, no todas las instituciones cuentan con las mismas condiciones. La diferencia de acceso a recursos materiales, las cargas de trabajo e ingresos son notariamente diferentes entre instituciones. Se puede incrementar el número de becas, ampliar su universo, pero deben estar alineadas con una política de fortalecimiento de la planta de trabajadores en investigación científica, que cuenten con todas las condiciones para ejercer su labor de manera digna y cada vez permitan su desarrollo. El otorgamiento de recursos financieros a las instituciones, otra vez financiamiento, de investigación hasta ahora se basa en una evaluación, en la mayoría de los casos productivista. Lo decía hace rato uno de los compañeros que expuso. Sí, publicamos mucho, publicamos en alto impacto, pero sí debe ser el plan o es la forma de desarrollarnos. Eso no impacta incluso en captar estudiantes. Lo decían más temprano. Hay compañeros que tienen todos los requisitos para obtener el SNI, de hecho tienen nombramiento, pero no pueden tener el recurso porque no están contratados de manera equilibrada o de manera con plaza fija pues en una institución, y aunque tengan el nombramiento porque producen suficiente, no pueden recibir el recurso. Y muchos también, hay que ser sinceros, los que trabajamos en esto sabemos que esta lógica productivista ha pervertido mucho de las relaciones laborales que tenemos con los compañeros. El te pongo, me pones, el de que no comparto nada y es mi equipo porque si no me va a ganar los estímulos, cosas como esas que nos han pervertido. Y eso pervierte en las relaciones laborales, e insisto, las relaciones laborales, el derecho a un trabajo digno es un derecho humano que es parte del tema que estamos discutiendo. Es necesario implantar un diseño institucional que permita y fomente la participación organizada de los trabajadores científicos, porque se puede tener la mejor ley de ciencia, tecnología e innovación, pero esta se va a instrumentar en distintas instituciones, en las que además de sus evidentes condiciones particulares existe el autoritarismo, no hay que negarlo, donde los directivos son los que hacen el manejo de los recursos y donde el espacio legal les permite aplicar la normatividad de manera discrecional. Lo sabemos que muchos de los desarrollos de los problemas tienen que ver con los estilos de cada persona, de los directivos. Es necesario plantear relaciones laborales justas y transparentes, tener un salario digno, tener condiciones laborales que nos permitan desarrollar nuestro trabajo de manera adecuada, es también la base para poder lograr un desarrollo científico claro, un desarrollo científico planificado que pueda impactar de mejor manera en el desarrollo de la ciencia en el país. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Continuamos con el doctor Edmundo Gutiérrez Domínguez de INAOE Puebla. Muy buenas noches a todas y todos. Agradezco mucho la invitación a este primer foro del Parlamento Abierto sobre la nueva iniciativa de ley de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación. Voy a hablar desde la perspectiva de un centro público de investigación con características transdisciplinarias y transversales que van desde la astrofísica, la óptica, la electrónica, las ciencias computacionales y áreas afines que van desde la ciencia de frontera, que escudriña en el origen del universo, y la electrónica y óptica de la escala atómica hasta la investigación aplicada y desarrollo tecnológico en ciencias computacionales y otras, pero eso no nos desconecta de la sociedad. El sistema de centros públicos de investigación CONACYT, que cuenta ya con casi 3 décadas de existencia formal, fue creado cuando en 1992 desapareció la Secretaría de Programación y Presupuesto y una parte de sus funciones, las relacionadas con la coordinación y promoción de la actividad científica y tecnológica, fueron transferidas a la Secretaría de Educación Pública mediante la formación del sistema CEP-CONACYT. Bien, actualmente existen 26 centros públicos de investigación distribuidos en diversos estados de la República, los cuales cuentan con más de 2.500 investigadores, 205 programas de posgrado a nivel de maestría y doctorado, distribuidos en áreas como físico-matemáticas y ciencias de la tierra, biología y química, biotecnología y ciencias agropecuarias, ingenierías, humanidades y ciencias de la conducta, así como ciencias sociales y del orden también de 5.500 estudiantes
de todos estos posgrados. Esto les da una idea de la riqueza de este sistema de centros públicos de investigación del CONACYT. Esto constituye el sistema de centros públicos de investigación del CONACYT como una de las 3 instituciones científicas y tecnológicas más importantes de México, entre ellas la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Algunos de estos centros públicos de investigación han venido creándose y evolucionando desde hace ya más de 50 años. Considero oportuno en este momento histórico mencionar las palabras que el doctor Guillermo Haro Barraza, fundador de INAOE, pronunció durante su ingreso al Colegio Nacional en el año de 1953, hace ya 70 años, y las cuales cobran relevancia en esta nueva ley, y cito textualmente: servirse de la ciencia y de la técnica con un profundo espíritu humanista, conducirlas y encauzarlas hacia el bienestar y la paz es la tarea fundamental de nuestra época. Cierro cita textual. Este sentimiento reflejado en las ideas visionarias de hace 70 años sigue vigente y sustenta esta nueva iniciativa de ley. Desde la perspectiva de los 26 centros públicos de investigación, empezando desde el más antiguo con 53 años de haber sido fundado hasta el más joven con 23, se tiene una suma total acumulada de 1,069 años, lo cual representa una acumulación de conocimiento considerable con gran potencial de aplicación en beneficio de la sociedad mexicana. La iniciativa de la nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, por primera vez, dentro de un proceso de transformación social, económico y político, reconoce a los centros públicos de investigación como el brazo científico y tecnológico del Estado mexicano. Esto facilita que los fondos públicos, así como la infraestructura científica, tecnológica y humana, se enfoque a cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta nueva iniciativa de ley viene a reforzar y a articular a los centros públicos de investigación con los diversos ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Voy a terminar mi intervención aquí mencionando que esto también está relacionado con el PECITI. Y bueno, yo creo que esta ley nos va a ayudar a la creación de empleos de alto valor, impulsar la investigación, el uso de los conocimientos generados a través de la tecnología y la innovación, recuperar la soberanía tecnológica del país, incorporar a los pobladores de regiones geográficas que históricamente han sido relegadas y con ello evitar la migración y promover el desarrollo de sus comunidades. Tuve que saltarme varias líneas porque considero importante hacer un énfasis en el momento histórico que vivimos, los centros públicos de investigación como el brazo científico y tecnológico del Estado mexicano. Gracias. Gracias, doctor. Continuamos con el licenciado Francisco Guevara Román, investigador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias a las autoridades y a los colegas presentes que hicieron posible este espacio tan esperado. Pues se trata de un tema no solamente de interés nacional, sino de especial importancia para investigadores jóvenes y un concepto que casi no fue mencionado aquí, jóvenes emprendedores. Como ya fue mencionado, México cuenta únicamente con 349 investigadores por cada millón de habitantes. En 2009, mundialmente se contaba con alrededor de 15 millones de patentes. Realmente, ¿cuántas de esas fueron de mexicanos? También es cierto que una ley, sobre todo de carácter federal, deberá tener como objetivo descentralizar, el cual no es del todo el caso de la presente, primordialmente por los siguientes motivos. Primero, derecho a la igualdad y no discriminación. En repetidas ocasiones a lo largo de la iniciativa publicada se encuentran aseveraciones que poseen características de diferenciación y por tanto discriminación, no solo entre investigadores, sino también entre estudiantes, quienes cursan especializaciones, estancias y posgrados con el fin de aprender y buscar mejores oportunidades para sus comunidades y para ellos mismos, que en caso de aprobarse lo actualmente descrito, su propia patria sería la que se las estaría negando. Actualmente tenemos estudiantes que a mitad de sus posgrados están dejando sus proyectos porque pierden a sus PIs, a sus investigadores, y tenemos estudiantes que han sido admitidos en universidades tan importantes, por ejemplo Oxford, que no pueden ir a
estos posgrados porque no tienen la posibilidad. ¿Dónde está el CONACYT? ¿Dónde está México? ¿Dónde vemos estas discriminaciones? Las más alarmantes saltan a la luz en temas de financiamiento de instituciones privadas, medida de la cual somos los estudiantes los más afectados. Al analizar el enfoque entre instituciones públicas y privadas, se logran encontrar diferencias importantes. Perfil de egreso, por ejemplo. ¿Les negaremos la oportunidad a estudiantes cuyos objetivos en su proyecto de vida no se alinean con el ámbito público? Razón número 2. Derecho humano a la ciencia. Está incluido en el artículo 3º constitucional, lo cual debería involucrar garantizar el acceso universal sin discriminación a los beneficios de la ciencia, oportunidades para todos para contribuir al marco científico, un espacio para que todo individuo pueda participar en la toma de decisiones, tema que no se considera al establecer juntas entre únicamente secretarios de Estado, la autoridad responsable de CONACYT y designados de esta sin ningún criterio de selección. Libertad indispensable para la investigación científica. Mientras tanto, tenemos un documento que parece emanar intenciones de control de esta. El derecho al desarrollo libre de la personalidad que permite a los individuos elegir y materializar los planes de vida que estimen convenientes. Debemos considerar a su vez la situación de los estudiantes en México e incluso la situación financiera actual. Para muchos estudiantes de posgrado se nos da la oportunidad de acceder a una beca para financiar estos estudios que, a pesar de que agradecemos de todo corazón, ¿se han dado cuenta de lo limitante que es? Comencemos por el hecho de la nula posibilidad del estudiante a laborar durante su periodo de posgrado, y es uno de los primeros tópicos mencionados en los documentos proporcionados, específicamente en la parte de fuentes. Ahora, tomemos como ejemplo una situación, no nos vayamos muy lejos, a nivel local. ¿Cuántos estudiantes hay actualmente en la Ciudad de México? Ahora, ¿cuántos de ellos tienen acceso a una vivienda propia? Siendo orillados entonces a alquileres que con un problema de gentrificación actualmente solo van en aumento. ¿El país no nos permite esforzarnos más si tenemos la posibilidad? Ahora, desde otra perspectiva, el impedimento no solamente impacta directamente en las finanzas familiares, sino también de manera indirecta. ¿Cómo? Al no tener la posibilidad de adquirir experiencias necesarias para las vacantes profesionales en ámbitos corporativos, se crea un gran sesgo entre las oportunidades a las que podemos acceder quienes decidimos optar por la educación continua. En otras palabras, ¿por querer estudiar debemos renunciar a mejores oportunidades de trabajo fuera de la investigación? Finalmente, considero fundamental la atención al apoyo para la transferencia, vinculación y ejecución de las tecnologías resultantes de estos procesos de investigación. Es impresionante la cantidad de proyectos comercialmente aplicables que se quedan en escalas de laboratorio por la falta de recursos, impedimentos burocráticos y networking. Recordemos que son las empresas los motores de los países y en México menos del 1% de los negocios llegan a convertirse en grandes empresas. Y además contamos con limitantes importantes en nuestro marco legal. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Continuamos con Vicente Espinosa Hernández por la plataforma Zoom. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, adelante. Buenas noches. Bueno, primero que nada les agradezco la participación. Se me ha hecho muy enriquecedor y creo que hay que reconocer pues, que finalmente el Parlamento Abierto abre ese abanico de posibilidades y de pensamiento intelectual entre todos los grupos que conformamos la comunidad científica de este país. Para mí lo enriquecedor es escuchar la posición que tiene una propuesta de un gobierno y la otra parte de los investigadores. Estamos tratando de contribuir a que se mejore, pues obviamente, esta propuesta. Piensa que esto me hizo recordar los debates, por ejemplo, en la época de Darwin, cuando se discutió la teoría de la evolución, en la época de Albert Einstein, cuando se discutió pues, todo esto de lo de la física cuántica y la relatividad. Eso crea debates e indudablemente pues, crea puntos o posiciones de cada científico, pues en qué horizonte lo está observando. Yo me voy a concentrar a 3 puntos fundamentales. Uno, lo que más preocupa a la comunidad científica es el artículo 64, que básicamente está enfocado a ese grupo colegiado, entre comillas, que va a tener, pues obviamente, injerencia en las decisiones de esta nueva ley. El segundo punto es el financiamiento, que creo
que a toda la comunidad científica de los CPIs, universidades e instituciones nos preocupa mucho y creo que debería de aumentarse el porcentaje del 1 al 2%. Creo que sería muy enriquecedor. El otro punto que se me hace muy interesante es qué va a pasar con la parte laboral y la parte de la decisión de los directores o rectores de los CPIs. Yo pertenezco a un CPI que es el Colegio de Postgraduados y normalmente la elección del director pues viene desde la Secretaría de Agricultura y básicamente, bueno, pues es una orden, digamos, desde el punto de vista gubernamental. Creo que ahí va a ser muy interesante qué va a suceder a futuro. Pero una de las cosas que se me hizo muy enriquecedor de este foro o de este Parlamento abierto es que finalmente los que en su momento empezamos a tratar de obtener respuestas de algunas dudas que tenemos de la propuesta, porque hay muchos artículos, ya no quiero estar repitiendo lo que muchos investigadores han estado mencionando, pero se me hace muy interesante qué va a pasar. Mi recomendación básicamente sería que ojalá y espero que también nos escuchen y se respeten todos los comentarios que han hecho los oradores que me antecedieron y se genere una nueva ley, pero ya realmente consensuada. Creo que sería muy enriquecedor. La otra, si se trata de implantar una ley que casi es como imposición, pues obviamente va a crear muchos problemas en todos los sectores científicos. Obviamente cada quien tendrá su posición. Yo estoy hablando desde un punto de vista muy personal y como ciudadano. No tengo la menor duda que tenemos obligación los científicos de darle cuentas a la sociedad, porque lo que estamos cobrando en las instituciones, pues obviamente vienen de los impuestos de una sociedad que necesita el conocimiento que nosotros generamos. Y un punto interesante que yo creo que básicamente debería de contemplar esta iniciativa es acerca de las patentes. Su servidor tiene una patente que afortunadamente ha tenido impacto a nivel internacional, pero en la política pública de este país no les interesa. Ese trámite que uno hace en la institución normalmente lo hace uno de su bolso y no hay recursos. Y a las instituciones tampoco les interesa mucho realmente obtener un beneficio a la sociedad. Afortunadamente, su servidor con el grupo que trabajo en investigación, hay un grupo de empresarios, y me da mucha pena decirlo, de Europa que están interesados en este invento y ellos están tratando de apoyar para difundir pues este aparato o modelo de utilidad, como se le denomina. Esa es parte de lo que tenemos que discutir como comunidad científica y no tomar posiciones desde un punto de vista político ni aferrarnos, simplemente pensarlo con mucha madurez intelectual y tratar de ver y de contribuir a una iniciativa que creo que así como está, sería muy, yo diría lamentable que pues obviamente que pase como se tiene planeado a mediados de abril. Yo les pediría de favor, diputadas y diputados y toda la comunidad, que le diéramos espacio. Este es un momento histórico para este país. Creo que después de más de 20 años de esa iniciativa que tiene muchos defectos, podríamos mejorar y enriquecer esta que se está proponiendo con todos los comentarios y argumentos que han dado gente de diversas instituciones, que estamos preocupados, y no con una posición política, sino con un enfoque científico, y no debemos de perder de vista que cada quien tenemos un horizonte, pero sí vislumbramos que esta iniciativa podría beneficiar a las siguientes generaciones para que este país tenga un desarrollo científico y tecnológico, yo creo que de cierto nivel, para poder competir a nivel internacional. Yo quería dejarles esto plasmado, me preocupa mucho, y ojalá y respeten los comentarios de este primer Parlamento y los que vienen. Creo que a ustedes les beneficiaría como parte ahorita de la propuesta, como parte de la Comisión de Educación y de Ciencia y Tecnología. Creo que sería muy enriquecedor. Con eso quiero terminar y les agradezco mucho el espacio y gracias, porque pensé que ya no iba a tener opción de opinar. Yo estoy desde las 11 y bueno, se los agradezco. Creo que valió la pena, al menos ya externé lo que pienso. Gracias, que tengan buena tarde y cuídense mucho. Gracias, doctor.